Bienvenidos, padres diamantes. Qué gusto de verlos a través de este video que he preparado con mucho cariño para ustedes, para ayudarlos en esa labor importante que realizan con sus hijos diariamente, ayudarlos en su aprendizaje escolar, en las tareas y en las clases virtuales. Entonces, este video está inspirado en una transmisión en vivo que hice hace unas semanas que llevaba el mismo nombre: Paquete de estrategias educativas para padres. Y es que muchos padres me pidieron ver con más claridad las herramientas y estrategias que en ese momento compartí. Por eso en este video vamos a encontrar una serie de estrategias y herramientas que ustedes van a poder adaptarlas a su situación particular. No solo les va a servir a los padres que tienen hijos con serias dificultades para aprender, padres con hijos con TDAH, Asperger, discapacidad intelectual o problemas de lenguaje o de aprendizaje. Les va a servir a todos los padres que en su momento necesiten un apoyo. Y es que yo decía, si en casa se nos presenta alguna dificultad, algún de salud, una caída, un golpe, pues recurrimos a un botiquín de primeros auxilios. Y si en casa se nos presenta un desperfecto, se malogra algo, pues recurrimos a una caja de herramientas. Y si tenemos problemas con nuestros hijos para ayudarlos en su aprendizaje escolar, ¿qué tenemos? Debemos contar con un paquete, con una caja que contenga las estrategias y herramientas básicas para poder ayudar a nuestro hijo o hija. Y aquí en este video es que vamos a encontrar todo ello. Así que estén atentos, lápiz y papel, y fíjense qué ya están aplicando con sus hijos y qué les falta todavía. Bien, entonces entremos a ver estas estrategias básicas que tú como papá y mamá debes contar en tu paquete de estrategias educativas. Vamos a compartir la pantalla y primero, antes que nada, ninguna estrategia podría funcionar si es que no tenemos 3 actitudes básicas imprescindibles que acompañen todas estas estrategias: aceptación, motivación y afecto. Y es que el aprendizaje no entra si no tenemos la entrada hacia ello a través del corazón. Aceptar cómo es nuestro hijo, con sus dificultades y sus fortalezas, con sus limitaciones y sus posibilidades, sin renegar, sin enojarnos, sin cegarnos a la realidad, y viendo más bien, sí, el lado positivo, de una manera optimista, pero también de una manera realista. Esa es la aceptación y es el primer paso para poder ayudar efectivamente a nuestros hijos, sobre todo aquellos que necesitan ayuda, nuestra ayuda. La segunda actitud es la motivación, y es que si no somos motivadores, no vamos a poder ayudar a nuestros hijos, vamos a presionarlos, vamos a exigirles más allá de sus posibilidades, vamos a llegar a ser autoritarios. Y entonces la motivación va a reemplazar a la presión y a la exigencia. Si bien es cierto, hay hijos que sí necesitan un empujón, un poco de presión, un tira y jala, pero además y sobre todo necesitan que con nuestras palabras de ánimo, con nuestras palabras que le marquen un desafío, un reto, aviven las llamas del aprendizaje, nuestro hijo va a poder aprender. Y entonces debemos ser motivadores, no castigadores. Debemos ser motivadores, no represores. Por eso la motivación es la segunda actitud importante que debemos tener antes de aplicar cualquier estrategia con nuestros hijos. Y la tercera, infaltable, es el afecto. Sin afecto nada se puede. Todo lo que hagamos, todo el apoyo que brindemos tiene que estar acompañado por la mirada cálida, por la sonrisa, por el abrazo, la palabra de afecto, que asegure que el hijo se vaya a descansar todos los días, se vaya a dormir todos los días, sabiendo y estando seguro que su padre y su madre lo ama. Y es que esta mezcla de 3 actitudes es un potencial para cualquier estrategia.
De nada va a servir que ustedes apliquen alguna de las estrategias que yo les voy a compartir y no esté acompañada por estas actitudes. Aceptación, motivación y afecto, que forman ama, ¿no? Ama. Aceptación, ese es amar. El padre que ama da aceptación, acepta a su hijo como es, lo motiva para salir adelante y le da el afecto necesario para que se sienta seguro y en confianza de poder aprender. Y entonces, teniendo este marco de actitudes, ya podemos entrar a ver estrategias puntuales y herramientas puntuales para poder ayudar a nuestro hijo en su aprendizaje. Y tenemos pues el calendario. No podemos empezar sin esto, ¿no? El calendario es el marco temporal para nuestro hijo desde que es pequeño. Un calendario visible colocado en su habitación, con letras grandes, va a ayudar a que el niño entienda que el tiempo está organizado en años, meses, días y fechas. Va a ayudar a que el niño entienda de que las cosas que le estamos pidiendo y por el que le apuramos muchas veces a realizar, no es porque a nosotros se nos ocurre como padre y madre, no, sino que está organizado a nivel mundial a través de un calendario. El niño desde que es pequeño se va habituando a ello y se va dando cuenta que hay días en que tienes clases y hay días en que no, por ejemplo. En este calendario están marcados los días que hay clases y los días que no. Entonces, de esa manera el niño va autorregulando mejor su conducta. Esto es importante. No basta que el padre tenga su calendario en su pupitre. El niño también debe tenerlo en su habitación o en su zona de estudio. Y junto al calendario, el reloj. Indispensable el uso del reloj. Porque el reloj ayuda a que el niño entienda más el tiempo y lo maneje. El niño no maneja el tiempo como nosotros los adultos. El niño necesita ver algo visual, algo que se muestre atractivo y entendible. Y yo siempre recomiendo el reloj de agujas, porque el recorrido espacial que hacen las agujas ayuda a que el niño asimile mejor cómo el tiempo va pasando. Al final el niño va viendo al reloj como amigable y es un instrumento importante para el manejo del tiempo. Es como un bastón para el que no puede caminar o los lentes para el que no puede ver. El reloj es importante para el niño con déficit de atención, por ejemplo, que le cuesta mucho manejarse en el tiempo, que es muy apresurado o que puede pasar mucho tiempo sin hacer nada. El reloj reemplaza a la madre, a la voz de la madre, del padre que está ahí exigiendo que se apure, que se pasa el tiempo, que se demora mucho. El reloj habla por sí solo sin gritar. Entonces el niño aprende a relacionarse con el reloj y lo ve como una ayuda, como una muleta, como algo que le ayuda a cumplir todas las cosas que debe cumplir en el tiempo en que debe cumplir. Y desde muy pequeño el niño va aprendiendo a ver la hora y va aprendiendo a hacer las cosas en función al tiempo. En las casas donde hay niños con TDAH, yo recomiendo que haya reloj en todas partes. En la sala, en el cuarto, en todas partes, porque es muy probable que donde hay una persona con TDAH, por ejemplo, o déficit de atención, haya otras más. El padre, la madre, ¿no? Entonces, yo he trabajado con muchos adolescentes con déficit de atención que tienen un grave problema para ser puntuales, para cumplir con sus metas, y mucho de ello tiene que ver que no tienen ninguna costumbre de trabajar con relojes, por ejemplo, ¿no? Y al lado del reloj, pues hay que poner un horario, el horario de la vida o el horario diario, donde al niño desde muy pequeño se le enseña lo que hace desde que se levanta hasta que duerme. Los niños que no saben leer puede hacerse un horario a través de dibujos. Los niños que ya leen se puede escribir, pero siempre utilizando colores, tratando de que sea lo más llamativo posible. Y se le hace con él para que tome conciencia de que su vida tiene un orden, que está organizado y que no hace cosas porque a la mamá o al papá se le ocurre, no, sino que con el niño nos sentamos a hacer este horario, para que él entienda que hay una lógica en las cosas que hacemos. Y el niño que es más grande ya puede hacer por sí mismo su horario.
De esa manera le damos una estructura, esa estructura le da seguridad en las cosas que hace. De esta manera el niño puede ver que no puede jugar todo el día o no puede ver la tablet todo el tiempo, sino que todo tiene su momento. Y en ese horario puede ver un orden de sus actividades a la vez que cómo el tiempo se ordena y cada actividad tiene un tiempo. No saben cuánto esto les ayuda a los niños a poder tener aquí en su cabecita un esquema de orden de todas las cosas que necesita hacer, que quiere hacer o que debe hacer. Recordemos, los niños no piensan como los adultos, que nosotros podemos tener nuestra agenda en la cabeza. Los niños no, necesitan tenerlo, verlo, visualizarlo. Y en eso los padres debemos ser muy didácticos para que coloquemos en la habitación o en el sitio donde estudia el niño su calendario, su reloj, su horario de clases. Aquí, por ejemplo, tenemos también, ¿no? Y no solo que esté en un cuaderno, sino que esté pegado en una pared visible para el niño, en un cartel. También puede ser una rutina. Esta es una rutina que yo elaboré alguna vez para mi hijo, cuando me lo llevaba a algún lugar donde podía estar un par de horas. En esta ocasión yo lo llevaba a mi trabajo y él estaba un par de horas. Pero al principio él iba con su mochila, su lonchera y hacía cualquier cosa y luego nos organizamos. En un primer momento quedamos en que podía jugar, en un segundo momento comer, en un tercer momento estudiar, hacer sus tareas y en un cuarto momento ver sus dibujos y tablets. Entonces ese par de horas era bien aprovechado y él cumplía, se ordenaba, se organizaba. Para muchos niños con déficit de atención, y es porque yo siempre trabajo con niños con déficit de atención, o que tienen dificultades para ordenarse, para manejar el tiempo, les ayuda mucho tener una rutina dibujada, visualizada. Les ayuda mucho a ordenarse, organizarse, a tener una seguridad en las cosas que hacen también. Entonces, no basta con decir, mira, primero vas a hacer esto, luego esto y en tercer lugar esto. No, no basta con hablarlo, hay que dibujarlo, hay que graficarlo, hay que ponerlo en un lugar visible. Así como esta rutina, ustedes pueden elaborar rutinas para otras actividades. También es importante el uso del cronómetro. A los niños les fascina usar el cronómetro, porque el cronómetro les permite ver cuánto tiempo se demoran haciendo algo. Y los niños muchas veces lo ven como reto, superar el cronómetro. El cronómetro les permite calcular mejor el tiempo, ser conscientes de los segundos y los minutos. Y entonces es muy recomendable usar cronómetros a la hora de hacer tareas, por ejemplo, para que el niño por sí mismo se autorregule. También pueden usar el timer, que es otro aparato también que le permite al niño saber a cuánto tiempo se la pasa haciendo una determinada actividad y puede así autorregular su conducta. Entonces, ya estamos entrando a estrategias que el niño puede utilizar a la hora de hacer la tarea o de estar en clases. En cambio, el calendario, el horario, el reloj, son estrategias que debemos tener desde antes, desde que el niño es muy pequeño, que lo van preparando para poder aprender mejor. Ahora vamos entrando ya a estrategias que van a acompañarlo durante el aprendizaje y que también pueden usarse antes y después del aprendizaje, ¿no? Entonces, para empezar, debemos tener en este paquete de estrategias educativas un listado de premios. ¿Qué es un listado de premios? No es nada sofisticado, nada que deba ser un cargamontón para el padre, no. Son todas aquellas cosas que a tu hijo, tu hija le gusta y que seguramente tú se lo das, pero se lo das gratuitamente y no es lo mejor. A los niños, a nuestros hijos, hay que enseñarles a esforzarse para lograr las cosas que desean desde pequeños. Entonces, si a él le gusta ir al parque, entonces un premio puede ser salir a pasear al parque. Como en este caso de mi hijo, su listado de premios era el paseo al parque, los carritos preferidos que tiene,
ver los dibujitos en la tablet, dormir con nosotros, con los papás y hacer galletitas. Cosas que de repente diariamente le estábamos dando, pero nunca lo asociábamos con alguna conducta que a él le ameritara mayor esfuerzo. Entonces, un listado de premios beneficia tanto a los padres como a los hijos, porque ayuda a que los niños se esfuercen para lograrlo y ayuda a que los padres no seamos tampoco muy desprendidos, ¿no? Y seamos tan permisivos en darles todo, no. Debe haber una coherencia entre el esfuerzo que hace el niño y el esfuerzo que hace el padre por dar también algunas cosas. Y entonces, habiendo hecho este listado de premios, que aquí lo hice con dibujos, porque mi niño todavía no sabía leer, se puede hacer con letras, por escrito, ya cuando el niño sabe leer, ¿no? Este listado debe estar, pues, otra herramienta importante que nunca debe faltarnos padres en este paquete de herramientas son stickers, sobre todo cuando nuestros niños son pequeños, ¿no? Menores de 8 años, stickers que ayuden que sirvan como puntuaciones a los esfuerzos que hacen nuestros hijos, ¿no? Y que se van a ir colocando después en un cartel o un sistema de premiación o de refuerzo, ¿no? Como es este que les estoy mostrando, donde están los premios, el paseo al parque, los juguetes preferidos, la tablet, dormir y las galletitas, y además la cantidad de caritas felices que debe ganarse para poder obtener estos premios. Entonces, este es un sistema de premios que elaboré en el primer y segundo bimestre del colegio, por ejemplo, de mi hijo, y es un sistema de premios que se aplicaba cada día al término de las clases. Y como él tenía solo 5 clases, entonces, si él se ganaba solo una carita feliz, tenía un solo premio, que era el parque. Si se ganaba 2 caritas felices, el parque y los carritos preferidos. Y así. Entonces, mientras más caritas felices ganaba, más premios también obtenía. Esto hasta generar un hábito. ¿Y cómo lo expresamos? En un cartel de buena conducta, que aquí tengo un modelo que pueden ver, donde se pone el día, la fecha, la cantidad de clases, y cada check significaba las conductas buenas que mi hijo realizaba, ¿no? En ese tiempo lo que yo buscaba era que él preste atención a las clases y que siguiera las indicaciones. Solo 2 conductas. Y es que en niños pequeños debemos apuntar y enfocarnos en 1 o 2 conductas positivas, no más. Entonces, no basta que a mi hijo le diga, pórtate bien, no, debo especificar qué significa portarte bien. En mi caso, era que preste atención y siga las indicaciones. Cada check significaba que él estaba atento y cada aspa es que no. Entonces, él estaba atento y seguía indicaciones, cada check es lo que expresaba. Y esto yo lo podía registrar porque esto sucedió cuando estábamos en las clases virtuales, ¿no? Todo este tiempo estábamos en clases virtuales y yo podía ver cómo se comportaba mi hijo durante sus clases, por ejemplo. Y así ustedes lo pueden adaptar también de acuerdo a las conductas positivas que ustedes estén buscando en su hijo. De repente sus hijos no tienen estas dificultades, pero tienen otras. Entonces pueden utilizar esos criterios para poder reforzar, ¿no? Luego se colocaban las caritas, se contaba la cantidad y se procedía a premiar. Esto fue tan bueno, tan exitoso, miren, aquí están las fichas por cada día que hemos hecho en los 2 bimestres, que en el tercer bimestre ya no fue necesario seguir este registro. Y creamos un nuevo registro ya mensual. En el mes de agosto tuvieron una semana de vacaciones y solo tuvimos 3 semanas, estamos teniendo 3 semanas de clases. Y aquí, como ven, están en cada cuadrito graficado cada clase y la premiación ya no se hace diaria, porque mi hijo comenzó a tener muchas caritas felices que ya no necesitaba que se le refuerce constantemente. Al final de todas las clases solamente veía sus dibujitos y ya está. Y entonces semanalmente es que se le asignaba ya se le comenzó a asignar los premios, ¿no? Y entonces aquí trabajamos con un premio mayor, que era el scooter que tanto nos pedía, como la meta final, que se entregaría a fin de mes. Pero como él es un niño pequeño, 7 años, para ayudar a que él pueda ver que es accesible el premio, que sí lo puede alcanzar, entonces trabajamos con premios menores por cada semana. Una meta 1 o premio 1
un juguete de mate que él quería y un premio sorpresa, ¿no? Entonces, de esta manera, ya el registro que hacemos, si bien es por cada clase, la premiación ya es semanal. Y así lo que se espera es que poco a poco él se habitúe a estar atento, a seguir indicaciones, lo cual lo hemos logrado. Ahora lo que estamos buscando es que esto se mantenga en el tiempo, sea más consistente, y por eso se crea otro cartel ya con premios ya no diarios, sino semanales. Más adelante, el siguiente cartel que prosigue serían premios mensuales, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que quiero decirles es que no basta con que le digan a sus hijos, mira, pórtate bien que yo te voy a comprar esto, pórtate bien que te voy a dar esto. No, no es suficiente eso. Hay que trasladar las palabras, las promesas, en un gráfico, en un cartel donde esté indicado qué pedimos de nuestro hijo, hacer un registro de eso que estamos pidiendo y cuál es el refuerzo o premio que él se puede ganar con su esfuerzo. Debe haber eso porque los niños son muy visuales y nosotras las madres, los padres debemos ser didácticos en lo que pedimos. De esa manera también ayudamos a que ellos recuerden el acuerdo que estamos haciendo. Además nos ayuda a nosotros como padres también ser más objetivos, ¿no? Porque yo puedo decir de repente, no, mi hijo esta semana no se esforzó, pero el registro dice que sí se esforzó. Entonces me permite ser más objetiva y no dejarme llevar por el enojo de último momento, por alguna molestia que yo tuve el último momento. Entonces el registro sirve para ambos, tanto para los padres como para nuestros hijos. Y además es motivador. Cuando el niño ve que va logrando cosas, aumenta su sensación de sentirse capaz de hacer cosas, de lograr cosas. Y además que va habituándose a esforzarse. El esfuerzo es una cualidad que en estos tiempos los niños no están desarrollando con facilidad porque muchos padres le damos todo sin recibir su correspondiente, ¿no? Una conducta correspondiente. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que damos y lo que recibimos en la relación de padres e hijos también. ¿Qué más debemos tener en nuestro paquete de herramientas, en nuestro paquete de estrategias educativas? Debemos tener también, en este afán de aceptar a nuestros hijos como son, debemos aceptar cuál es su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, su forma de aprender. Y les pongo esta radio porque, por ejemplo, mi hijo aprende con música mientras hace sus tareas. Le gusta escuchar música. Algunos padres dirán, pero eso distrae. Claro, de repente te distrae a ti, pero eso no quiere decir que a tu hijo también le va a distraer. Entonces debemos dejar de comparar a nuestros hijos con nosotros mismos o con el resto de hermanos u otras personas. Debemos aceptar que ellos son únicos y por lo tanto tendrán un ritmo de aprendizaje diferente, un estilo de aprendizaje diferente y un funcionamiento neurológico diferente. Y por lo tanto, si la música lo activa para escribir más, hacer más tareas y esforzarse más, pues bienvenida sea. ¿Qué más puede activar a nuestro hijo? Por ejemplo, les pongo aquí la pelota porque ya en otros lugares se ha visto, por ejemplo, si uno se sienta sobre una pelota, un niño hiperactivo, por ejemplo, se sienta sobre una pelota, va a poder mantenerse más alerta, más vigilia y más atento a la actividad de aprendizaje que está realizando. O, por ejemplo, si se sienta, si pone los pies encima de la pelota mientras está escuchando una clase o está haciendo una tarea. Para los niños que son hiperactivos, esto es muy importante porque les permite descargar su energía, les permite canalizarla de una forma positiva y les permite estar más alerta. Si no tuvieran de repente estos elementos, una pelota, un lápiz, un borrador, algo en su mano, algo con qué moverse, tal vez el niño se dormiría o se aburriría. Los niños que son hiperactivos necesitan estar activos mentalmente y les ayuda a tener estas cosas a la mano para que puedan estar más alerta.
Y entonces de esa manera hacen que el aprendizaje que les resulta un poco más difícil, más aburrido, sea más entretenido y más motivador también. Ya en otros países se han creado pupitres con pedales, carpetas con pedales, donde el niño hiperactivo justamente gasta su energía de una manera adecuada, se mantiene alerta y más motivado para el aprendizaje. Padres, tenemos que abrir la mente. Nuestros hijos, más aún si son neurodiversos, es decir, si tienen déficit de atención, problemas de aprendizaje, de lenguaje, etcétera, nos enseñan diferentes formas de aprender y debemos ser observadores para ver qué funciona en ellos y qué no. Muchas veces ellos saben cómo pueden aprender mejor y nosotros con nuestro esquema cerrado, muchas veces le decimos, no, esto no se hace, esto no se hace, así te vas a distraer, cuando ellos más bien funcionan de una manera diferente. Por eso les decía que es importante aceptarlos como son. En ese afán de poder ayudarlos, debemos estar conscientes que a la hora que ayudamos a nuestros hijos, ellos nos enseñan muchas veces cómo debemos hacerlo. Con sus conductas, con sus palabras, nos enseñan cómo debemos enseñarles. Y es un feedback, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras estrategias tenemos? Aquí les pongo unas golosinas, unos dulces, que pueden ser las frutas, por ejemplo, porque la idea es que si nuestro hijo está realizando algo que no le resulta tan agradable, tan interesante como hacer tareas o estudiar o estar en clases, un dulcecito en la boca, algo que genere un movimiento de la boca, va a hacer que se sienta con más placer. Y entonces podamos asociar eso que le genera placer con esa otra experiencia que no es tan agradable. Y al hacer la asociación, entonces hacemos que la experiencia que no es muy agradable se suavice más, se ablande más, se haga más familiar, más accesible para el niño. Entonces podemos, a veces los padres dicen, no, no es hora de comer, pero muchas veces este poco de glucosa, que como les digo, mientras más natural es mejor, puede hacer que el niño se mantenga más alerta, más despierto, más activado para la hora de hacer tareas, ¿no? O la hora de estudiar o escuchar clases. Por ejemplo, usar los juguetes preferidos de nuestros hijos como compañeros de estudio. También es otra estrategia muy importante. No es para que ellos jueguen, podemos colocarlo en un lugar donde ellos no los van a alcanzar, pero donde sientan que sus juguetes preferidos los están mirando. Y así podemos hacer que una experiencia que no les resulta tan agradable como hacer las tareas o escuchar las clases, les resulte más agradable porque están ahí sus compañeros preferidos. Entonces vean ustedes qué cosas pueden utilizar de alimentos, de juegos u otras cosas para hacer que la experiencia de aprendizaje sea más agradable. No podemos hacer que nuestros hijos quieran aprender por obligación, por presión o por represión. Debemos hacer que disfruten del aprendizaje y entonces busquemos las formas ambientales, alimenticias, etcétera, que permitan que ese momento de estudio y de aprendizaje sea lo más accesible y agradable posible. ¿Qué más? Tenemos esta pizarrita acrílica que a mí me ayuda un montón, porque no basta que les demos indicaciones a nuestros hijos. Los niños muchas veces son muy visuales y entonces si anotamos la indicación o la dibujamos, va a ser más factible que ellos presten atención y la puedan cumplir. Y es más, a ellos les encanta ver en letreros lo que estamos pidiendo, lo que queremos comunicarle. Y ellos también pueden usar esos letreros para poder comunicarnos algunas cosas. Entonces recurramos a diferentes instrumentos para darle una indicación a nuestros hijos. No basta la palabra. Es importante que recurramos al gesto corporal, a la imagen, al tacto, a todos nuestros sentidos para poder dar una orden, una indicación, un mensaje. De esa manera, mientras más instrumentos usemos para ordenar algo, para dar una indicación,
más posibilidades habrá de que tengamos la obediencia de nuestros hijos y sobre todo a la hora del aprendizaje. Y bueno, muchos de nuestros niños que no muestran un gran disfrute por escribir, colorear, dibujar, no quiere decir que no sean buenos para ello. Es muy posible que no lo quieran hacer o demostrar cuando alguien se los pide o alguien se los ordene. Pero por propia iniciativa seguramente que lo harían y lo hacen muy bien. Para eso debemos siempre tener cerca a los niños hojas, colores, plumones, tijeras, goma, infinidad de materiales que ellos puedan usar para que espontáneamente los cojan y realicen sus producciones. Cuando ellos hacen algo espontáneamente, por mero gusto de hacerlo, se van a sorprender qué bien escriben, qué bien dibujan, qué bien colorean. Es ahí de verdad cuando podemos conocer cuánto ha aprendido nuestro hijo y nos va a sorprender. Pero no podemos tener guardados todas estas cosas. No podemos tener guardado su horario, guardado su libreta de calificaciones, por ejemplo. Ese también podría ser una buena estrategia que en este momento me estoy acordando, que podemos tenerlo visible, más aún cuando esa calificación es buena, porque va a funcionar como un motivador. Y si no hay buenas calificaciones, pues hay que mostrarlo como un desafío, como un reto que en familia queremos superar, para que el niño no se sienta solo en ese camino. Entonces, tengamos en cuenta todas estas estrategias, padres, diamantes, que no son nada de otra cosa, pero debemos reunirlos para que puedan funcionar como nuestras armas, digamos así, como nuestra artillería, para poder ayudar a nuestros hijos a enfrentar los problemas escolares, ¿no? Bien. Y por último, no puedo olvidar de mencionar esto que es importantísimo, los cuentos. En los cuentos vamos a ver que es una tradición muy antigua contarle cuentos a nuestros hijos y que nada lo reemplaza, porque en ella podemos fomentar esa relación de afecto, de vínculo entre padre e hijo cuando le contamos un cuento, algo pequeño, antes de dormir. Va a generarles interés, no solo le va a ayudar en su comprensión lectora, sino que va a generarles una mayor imaginación, creatividad y fomento por la lectura. Por eso es que debemos leerlo en familia, por ejemplo, ¿no? Donde cada niño, cada integrante de la familia coja un libro de su preferencia y lo podamos disfrutar en grupo, intercambiarlo y compartirlo. Pero el momento realmente, personalmente, que lo disfruto es a la hora de dormir. Un pequeño cuento, una pequeña historia con un mensaje positivo, van a ver que va a marcar la diferencia entre disfrutar de la lectura y leer por obligación. Y lo que nosotros buscamos es que justamente nuestros hijos quieran aprender más, y la lectura es una puerta para todo ese aprendizaje. Todo lo que les he compartido, queridos padres, debe estar pues en un lugar visible de nuestros hijos, donde ellos lo puedan ver y nosotros también, y sea parte de la vida de nuestros hijos. Yo no me imagino poder ayudar a nuestros hijos que presentan algunas dificultades sin nada de esto. Todo esto es básico. Y entonces veamos qué tenemos y qué no. Voy a dejar de compartir para poder verlos aquí. Espero que estas herramientas, estas estrategias, les hayan sido útiles. Vean qué es lo que les funciona, que no, adáptenlo a su situación.
Revisen qué otras estrategias pueden usar. Lo importante es que al usar esas estrategias, estoy segura que van a encontrar resultados esperados en sus hijos. Y si no fuera ese el caso, pues podemos buscar a un especialista que nos ayude con otras estrategias más elaboradas, más sistemáticas. Pero no sería nada adecuado, ni justo tampoco, recurrir a un especialista cuando estas cosas básicas no las hemos hecho en casa. Apliquemos esto. Estamos entrando al tercer bimestre escolar, donde nuestros hijos van a seguir necesitando de nuestra ayuda. Apliquemos todo ello, veamos qué funciona y qué no. Y si aún necesitamos ayuda, pues busquemos la ayuda especializada, un psicólogo educativo, un psicólogo escolar, un especialista en aprendizaje o en neurodiversidad, también están para ello. Pero estoy segura, queridos padres, diamantes, que ustedes con todo esto van a poder encontrar los resultados que tanto esperan. Bueno, queridos padres, con eso termino por hoy y espero verlos en un próximo video. Que les vaya muy bien. Hasta luego, padres diamantes.